Ella entregaba su cédula, sonreía, contaba el dinero como cualquier cajera de banco. Nadie en esa fila hacía preguntas, nadie sospechaba nada. Pero cada vez que un cliente con buen saldo salía de esa ventanilla, alguien afuera ya sabía cuánto tenía, dónde vivía y cuándo era el mejor momento para llamarlo. Esta es la historia de cómo una estructura criminal que perdió el control de las calles encontró una nueva forma de elegir a sus víctimas, desde adentro del sistema bancario. Y si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar hoy es distinto a todo lo que hemos contado antes. Antes de continuar, algo que tienes que saber con claridad. Esta historia está inspirada en patrones reales, casos documentados en El Salvador donde empleados de instituciones financieras han colaborado con terceros para filtrar información de cuentas, facilitar fraudes o alimentar redes de extorsión, aprovechando su acceso a datos de clientes. Lo que vas a escuchar es un relato ficticio construido a partir de esos patrones. Ninguna empleada, banco, sucursal o caso puntual mencionado en este video corresponde a un hecho real, a una persona real, ni a una institución identificable. Es una reconstrucción narrativa que busca explicar un mecanismo que las autoridades salvadoreñas han identificado de forma recurrente, no la crónica de un caso confirmado. Dicho esto, vamos a reconstruir cómo pudo funcionar un mecanismo así y por qué las autoridades consideran que este tipo de infiltración es hoy una de las amenazas más difíciles de detectar dentro del sistema financiero salvadoreño. Durante años, el modelo de extorsión de la MS-13 fue simple y territorial. La pandilla controlaba una zona, conocía a los comerciantes, a los transportistas, a las familias que vivían ahí y cobraba lo que llamaban renta simplemente por dominar el espacio físico. No necesitaban investigar a nadie porque ya vivían encima de sus víctimas. Pero, ¿qué pasa cuando esa pandilla pierde exactamente eso? El control de la calle. Esa es la pregunta que explica todo lo que viene después. Con el régimen de excepción, miles de pandilleros terminaron presos. Las estructuras territoriales se desarticularon y el modelo tradicional de extorsión, el de pararse en una esquina y cobrar renta, se volvió casi imposible de sostener sin exponerse a una captura inmediata. Las autoridades lo han repetido en distintos informes. La pandilla no desapareció, se transformó, dejó de operar a la vista y empezó a buscar formas de generar ingresos sin necesidad de controlar territorio. Y ahí es donde el sistema financiero se convirtió en un objetivo nuevo. ¿Cómo elige una pandilla a quién extorsionar si ya no camina esas calles? La respuesta, según el patrón que las autoridades han documentado en distintos casos de fraude informático y filtración de datos, es sencilla y perturbadora, consiguiendo a alguien que sí tenga acceso legítimo a la información. Alguien que trabaje todos los días con cuentas, saldos, movimientos, direcciones. Alguien como una cajera. En esta reconstrucción, la mujer que vamos a llamar la cajera llevaba varios años trabajando en una sucursal bancaria de una ciudad intermedia. Nada en su perfil llamaba la atención. Puntual, ordenada, con buenas evaluaciones internas. El tipo de empleada que un banco pone como ejemplo. Y ese precisamente es el detalle que más incomoda a los investigadores financieros cuando reconstruyen este tipo de casos. El infiltrado ideal nunca parece un infiltrado. Pero ¿qué información exacta puede filtrar una cajera sin que nadie lo note? Aquí es donde el mecanismo se vuelve más claro. Una cajera no necesita hackear nada, no necesita clonar tarjetas ni intervenir sistemas complejos. Le basta con observar saldos promedio, frecuencia de depósitos, retiros grandes en efectivo, datos de contacto que el cliente entrega para trámites rutinarios. Con esa información, cualquiera puede construir un perfil de a quién le conviene extorsionar, no al que tiene más dinero en teoría, sino al que puede pagar sin denunciar, sin generar ruido, sin involucrar a la policía. Las autoridades salvadoreñas han descrito este tipo de colaboración interna como una de las amenazas más complejas para la seguridad bancaria del país, precisamente porque no deja rastros visibles en el momento. No hay una alarma que salte cuando una cajera memoriza un nombre o revisa una dirección de más. El delito no ocurre en el sistema informático, ocurre en la cabeza de la persona que tiene acceso legítimo a ese sistema. Y aquí aparece el primer gran giro de esta historia. La información no salía directamente hacia un pandillero armado.
salía hacia un intermediario. En este tipo de estructuras casi nunca hay contacto directo entre la persona infiltrada y quien después hace la llamada de extorsión. Existe un eslabón intermedio, alguien que recibe los datos, los organiza, decide qué víctimas tienen más sentido perseguir primero y solo después los entrega a quien ejecuta el cobro. Esa distancia es precisamente lo que hace tan difícil desarticular este tipo de redes. Si cae el que extorsiona, la fuente de información sigue intacta y puede alimentar a otro eslabón distinto. En la reconstrucción de este caso, ese intermediario se movía como cualquier cliente más. Entraba al banco, hacía trámites normales, y en algún punto del proceso, la información pasaba de mano en mano, sin que pareciera una transacción sospechosa. Nada de encuentros nocturnos, nada de sobres en la oscuridad. Todo ocurría dentro de la rutina más aburrida posible. Una fila de banco. Y este tipo de reconstrucción revela algo todavía más inquietante. La cajera nunca fue, según este patrón, la única pieza infiltrada dentro de ese engranaje. Analistas que han estudiado la forma en que estructuras criminales se adaptan tras perder territorio han señalado que este tipo de redes no suele depender de una sola fuente de información. Con frecuencia buscan varios puntos de acceso al mismo tiempo. Alguien en el sector financiero, alguien más en telecomunicaciones que pueda confirmar direcciones o números activos, y en algunos casos, alguien dentro de un registro público que permita verificar propiedades o vehículos a nombre de la víctima. La suma de esos accesos parciales es lo que permite construir un perfil casi completo de una persona, sin que ella lo sepa jamás. Esto explica por qué, en los patrones documentados por analistas de seguridad regional, desarticular a un solo infiltrado rara vez cierra por completo el problema. La cajera de esta reconstrucción podía aportar saldos y movimientos, pero necesitaba que alguien más confirmara otros datos para que la información fuera realmente útil a la hora de decidir a quién llamar. Es, en el fondo, una cadena de pequeñas traiciones repartidas en distintos sectores, y no el trabajo de una sola persona actuando en solitario. ¿Por qué alguien con un trabajo estable decidiría arriesgarlo todo por filtrar información? Esta es la pregunta que más incomoda al espectador, porque no tiene una sola respuesta simple. En los patrones que las autoridades han identificado en otros casos de colaboración interna con estructuras criminales, casi nunca se trata de personas que empiezan queriendo trabajar para una pandilla. Empiezan con una deuda, una necesidad económica puntual, una presión familiar. La estructura criminal detecta esa vulnerabilidad y ofrece dinero a cambio de algo que al principio parece pequeño: un nombre, un dato, una dirección. Solo cuando ya está adentro, la persona entiende que no hay una salida fácil. Y este es exactamente el patrón que hace que este tipo de infiltración sea tan difícil de prevenir para los bancos. No llega un pandillero pidiendo trabajo con tatuajes visibles. Llega alguien que necesita dinero, que después necesita más, y que termina atrapado en una relación de la que ya no puede salir sin exponerse. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, las víctimas empezaban a notar algo extraño. Llamadas de números desconocidos que sabían detalles muy específicos: cuánto tenían ahorrado, cuándo habían hecho su último retiro grande, incluso en qué banco operaban. Para muchas de esas familias, la pregunta lógica era: ¿cómo saben esto si yo nunca se lo dije a nadie? Esa pregunta, multiplicada por varias víctimas con el mismo patrón, fue justamente la que empezó a llamar la atención de los investigadores. Aquí es donde el trabajo de análisis financiero, no el trabajo policial tradicional, se vuelve protagonista de esta historia. Cuando varias denuncias de extorsión coinciden en un detalle muy específico, en este caso, que todas las víctimas eran clientes del mismo banco y habían hecho movimientos similares en fechas cercanas, los analistas empiezan a buscar un patrón común. Y el patrón común casi siempre termina llevando a un solo punto: una misma sucursal, un mismo empleado, un mismo acceso. Este tipo de investigación no se resuelve en un día. Requiere cruzar registros de acceso a los sistemas internos del banco, comparar quién consultó qué cuentas y en qué momento, y contrastar esa información con las fechas en que las víctimas empezaron a recibir llamadas de extorsión. Es un trabajo lento, silencioso, que no se parece en nada a un operativo con patrullas y megáfonos. Se parece más a seguir un rastro de números en una hoja de cálculo hasta que ese rastro empieza a repetirse siempre alrededor del mismo nombre. Y aquí conviene detenerse en algo que muy pocas veces se explica: ¿quién audita realmente esos accesos dentro de un banco? En El Salvador, la Superintendencia del Sistema Financiero
exige a las entidades bancarias mantener registros de trazabilidad sobre cada consulta que un empleado hace a una cuenta, precisamente para detectar accesos que no correspondan a una función laboral justificada. El problema, según han señalado analistas del sector, es que la mayoría de esos sistemas fueron diseñados para detectar fraude directo, como transferencias no autorizadas, y no necesariamente para detectar algo tan sutil como una simple consulta de saldo que nunca se traduce en un movimiento de dinero dentro del propio banco. Por eso, este tipo de filtración puede pasar inadvertida durante meses. No roba directamente, solo observa y comunica lo que ve. En la reconstrucción de este caso, fue precisamente un patrón de consultas repetidas, sin ningún trámite formal asociado, lo que terminó llamando la atención de un área de cumplimiento interno. Alguien se preguntó por qué una misma empleada revisaba con tanta frecuencia cuentas que no estaban relacionadas con ningún trámite activo. Esa pregunta aparentemente pequeña fue el primer hilo del que se empezó a tirar. ¿Qué encontraron exactamente cuando cruzaron esos registros? En la reconstrucción de este caso, el patrón se volvió imposible de ignorar. Todas las cuentas que después fueron víctimas de extorsión habían sido consultadas por la misma empleada, días o semanas antes de que empezaran las llamadas. No una vez, varias veces con distintos clientes, siempre siguiendo el mismo criterio: saldos altos, movimientos de efectivo, perfiles de bajo riesgo de denuncia. Ese último detalle es el que más inquieta a quienes estudian este tipo de estructuras. No elegían a cualquiera con dinero, elegían a quienes por su perfil tenían menos probabilidades de acudir a la policía: personas mayores, comerciantes informales, familias que preferían pagar en silencio antes que exponerse a represalias. Es decir, la elección de víctimas no era aleatoria, era casi quirúrgica. ¿Y qué sentían esas víctimas cuando por fin entendieron que la información no había salido de la nada? En reconstrucciones de casos similares, el testimonio más repetido no es el miedo, sino la sensación de traición. Muchas de esas personas habían depositado su dinero en ese banco durante años, precisamente porque lo consideraban el lugar más seguro para guardarlo. Descubrir que la misma institución donde confiaban su patrimonio pudo ser la puerta de entrada de quienes los extorsionaban cambia por completo la forma en que una comunidad entera vuelve a relacionarse con su banco. No es solo una pérdida económica, es la ruptura de una confianza que tardará años en reconstruirse. Esa desconfianza además tiene un efecto colateral que rara vez se menciona. Algunas de esas víctimas, según patrones descritos por analistas financieros, terminan retirando su dinero del sistema formal y volviendo a guardar efectivo en casa. Exactamente el tipo de comportamiento que las políticas de bancarización llevan años tratando de revertir en El Salvador. Es decir, un solo caso de infiltración bien ejecutado no solo daña a las víctimas directas, también erosiona la confianza colectiva en todo el sistema financiero. Y aquí llega otro giro importante: el dinero que recibía la cajera. Según este tipo de reconstrucciones basadas en casos similares, no llegaba en grandes sumas. No se trataba de pagos que alguien pudiera notar fácilmente en su estilo de vida. Eran montos pequeños, entregados de forma periódica, suficientes para cubrir una necesidad puntual, pero no tan grandes como para levantar sospechas entre sus propios compañeros de trabajo. Ese es precisamente uno de los mecanismos que hace que este tipo de colaboración interna sea tan difícil de detectar desde fuera. La persona infiltrada sigue viviendo con la misma normalidad de siempre. Mientras la investigación avanzaba, algo más empezaba a preocupar a los analistas. Si este mecanismo funcionaba en una sucursal, ¿cuántas otras estructuras similares podrían estar operando en otros bancos del país sin haber sido detectadas todavía? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Las autoridades salvadoreñas han insistido en distintos comunicados en que este tipo de colaboración entre empleados internos y redes externas es una de las amenazas más difíciles de cuantificar, precisamente porque muchos casos nunca llegan a descubrirse o se descubren años después de haber empezado. Volviendo a la reconstrucción de este caso, el cerco alrededor de la cajera se fue cerrando poco a poco. Los investigadores no actuaron de inmediato, apenas encontraron el primer indicio, porque un movimiento prematuro podía alertar a toda la red y hacer que el intermediario desapareciera sin dejar rastro. En su lugar, se dedicaron a documentar cada coincidencia, cada acceso, cada fecha, construyendo un expediente lo suficientemente sólido como para sostener una acusación formal.
Y aquí llega el momento que más tensión genera en toda esta historia, el día en que la empleada fue confrontada con la evidencia. En la reconstrucción de este tipo de casos, ese momento suele desarrollarse de una forma muy distinta a como muchos imaginan. No hay una persecución, no hay disparos, no hay una fuga dramática. Hay una citación, una sala cerrada y una serie de documentos sobre la mesa que muestran, uno por uno, cómo cada acceso suyo al sistema coincidía con cada nueva víctima de extorsión. Frente a ese tipo de evidencia, la reacción más común según patrones descritos en casos similares de colaboración interna no es la negación absoluta, sino el silencio. Un silencio que para los investigadores suele confirmar mucho más de lo que cualquier confesión podría decir. Y hay un detalle que casi nunca se cuenta en este tipo de historias. ¿Qué pasa con el banco mismo cuando se descubre algo así puertas adentro? En reconstrucciones de casos similares, la institución financiera no suele hacer pública la investigación de inmediato. Primero coopera en silencio con la fiscalía, revisando todos los accesos históricos de la persona señalada, no solo los relacionados con las víctimas ya identificadas, sino buscando si existieron otros patrones sospechosos, meses o incluso años atrás, que nunca llegaron a derivar en una denuncia formal. Ese proceso interno puede tardar semanas, y solo cuando la evidencia está completamente cerrada es que se procede a la denuncia penal formal, para evitar que una filtración prematura alerte a otros posibles cómplices dentro de la misma red. Ese manejo cuidadoso también responde a una razón práctica. Si el banco actúa de forma pública demasiado pronto, corre el riesgo de que la estructura criminal simplemente reemplace a esa fuente de información por otra en otra sucursal, en otro banco, sin que la investigación logre nunca cerrar el ciclo completo. Pero, ¿qué consecuencias legales se enfrenta alguien en esta posición? Aquí es donde conviene ser claros. En El Salvador, facilitar información para cometer extorsión no se juzga como un hecho aislado, sino que puede sumarse a figuras como agrupaciones ilícitas, colaboración con estructuras criminales y delitos informáticos, dependiendo de cómo se haya obtenido y usado la información. Las penas para este tipo de delitos, cuando se combinan con extorsión y vínculos con estructuras criminales, pueden acumularse en años de prisión que superan ampliamente la de un delito informático aislado, precisamente porque se juzga como parte de una cadena que termina afectando directamente a las víctimas. Y esto nos lleva a la pregunta que conecta toda esta historia con algo mucho más grande. ¿Qué significa, para el ciudadano común, que una pandilla ya no necesite pararse en tu esquina para saber cuánto dinero tienes? ¿Significa que el régimen de excepción, aunque ha logrado vaciar las calles de pandilleros visibles, empuja a estas estructuras a buscar formas más silenciosas de sobrevivir? No desaparecen, se adaptan, y una de las formas de adaptarse es infiltrarse en los espacios donde la gente confía plenamente, precisamente porque nadie espera encontrar ahí una amenaza. Esa es la razón por la que este tipo de reconstrucciones importa, más allá de si el caso específico es real o ficticio. El mecanismo que hemos descrito aquí, el de aprovechar accesos legítimos dentro de instituciones financieras para elegir víctimas de extorsión, ha sido documentado por analistas de seguridad y por la propia Fiscalía salvadoreña, en distintos casos de fraude informático y colaboración interna con estructuras criminales. No es una amenaza hipotética, es un patrón que ya existe y que exige que tanto los bancos como los propios clientes entiendan que la seguridad financiera ya no depende solo de contraseñas y cámaras de seguridad, sino de quién tiene acceso a tus datos por dentro. ¿Qué podría pasar después de un caso como este? En reconstrucciones similares, la respuesta institucional suele ir en dos direcciones. Por un lado, auditorías internas más estrictas sobre quién consulta qué cuentas y con qué frecuencia, buscando patrones inusuales antes de que se conviertan en víctimas reales. Por otro lado, endurecimiento de los protocolos de contratación y monitoreo de empleados con acceso a información sensible, precisamente para reducir el margen en el que alguien vulnerable pueda ser captado por una estructura criminal. Para el cliente común, la lección que deja este tipo de reconstrucción es incómoda pero necesaria. Ningún sistema es completamente impenetrable si depende de personas, y las personas, en contextos de necesidad económica, pueden ser el eslabón más vulnerable de toda una institución. Eso no significa desconfiar de cada empleado bancario, sino entender que la seguridad financiera moderna incluye también la seguridad de quien maneja esos datos por dentro. ¿Y cuánto tiempo tarda un caso así en llegar a una sentencia? En El Salvador,
Los procesos que combinan colaboración con estructuras criminales, delitos informáticos y extorsión suelen extenderse durante meses e incluso años entre la fase de instrucción, las audiencias preliminares y el juicio propiamente dicho, sobre todo cuando la Fiscalía busca acumular la mayor cantidad de evidencia posible para que ningún cabo suelto permita una reducción de condena. Ese tiempo, largo y silencioso, contrasta con la rapidez con la que ocurrió el daño original. Unas pocas semanas de acceso indebido pueden convertirse en años de proceso judicial para las autoridades y en un daño que las víctimas cargan durante mucho más tiempo del que dura cualquier expediente. Y aquí es donde cerramos esta historia con la pregunta que la originó. ¿Cómo elige una pandilla a quien extorsionar cuando ya no controla la calle? La respuesta que hemos reconstruido en este video, basada en patrones reales documentados por las autoridades salvadoranas, es tan simple como perturbadora, encontrando a alguien que sí tenga acceso a esa información desde adentro. No hace falta un arma ni una esquina. Basta una ventanilla, una contraseña y una necesidad económica que alguien más supo aprovechar. Recuerda que esta historia es una recreación narrativa construida a partir de patrones reales documentados en El Salvador, no la crónica de un caso confirmado ni de una persona real. Ningún banco, empleada o hecho puntual mencionado aquí corresponde a un caso identificable. Lo que sí es real es el mecanismo. La posibilidad de que estructuras criminales, al perder territorio en la calle, busquen nuevas formas de acceder a la información de sus víctimas desde dentro de instituciones formales. Si este tipo de reconstrucciones te ayuda a entender cómo se adaptan las estructuras criminales, incluso bajo el régimen de excepción, suscríbete al canal para seguir conociendo, semana a semana, los mecanismos, capturas y operativos más importantes contra la delincuencia en El Salvador. Y cuéntanos en los comentarios, ¿confiarías igual en tu banco después de conocer un mecanismo como este?